Hola, hoy nos acompañarán a visitar un monumento que reúne historia y naturaleza. Estamos en el Monumento Científico Moisés Bertoni, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Presidente Franco del Alto Paraná, un distrito que une con Cedrales en este departamento. Y conoceremos lo que fue la vida de Moisés Bertoni, el sabio, y todos sus legados en este lugar. Llegamos al Museo Moisés Bertoni, tal como lo veníamos diciendo en el comienzo de este recorrido en este lugar lleno de naturaleza y de historia. Estamos en compañía de Bianca Suárez, quien nos va a hablar sobre la vida de Moisés Bertoni, el sabio Bertoni, como se le conoce, y nos va a mostrar también lo que fue su casa, su lugar, su vida prácticamente en este lugar de Presidente Franco. Bianca, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elba, mucho gusto, bienvenidos al Monumento Científico Moisés Bertoni. Estamos en un área protegida de 199,9 hectáreas que alberga los grandes legados que nos dejó el sabio Moisés Bertoni en este lugar y para el Paraguay. Para que podamos entender nomás qué hizo todo este señor acá, ¿verdad? Y de dónde vino, por qué vino, qué es lo que él quería hacer, qué quería lograr. Moisés Santiago Bertoni vino de Suiza, vino acompañado de su madre, de su esposa, de 5 hijos que tuvo allá. Tuvo un paso previo de 5 años por la Argentina, tuvo algunos problemitas socioeconómicos y ahí recién decide venir al Paraguay, llegando primeramente en el sur del país. Vivió 7 años en el sur, hasta que un buen día decide subir aguas arriba del río Paraná para conocer las antiguas Saltos del Guairá. Ahí quedó en un campamento durante 30 días. En el viaje de regreso fue que se encuentra con este lugar, se ve completamente enamorado, pide al gobierno paraguayo si le puede ceder hectáreas de tierra para venir a trabajar, para dejar grandes legados, trabajar por el suelo, por la agricultura, por los guaraníes, dar el lugar del indio guaraní en el Paraguay. Estamos hablando de qué gobierno es entonces. ¿En qué año, Bianca, fue? En 1893. 93. Bianca, Moisés Bertoni se instala en este lugar y ¿qué es lo primero que hace? Moisés Bertoni, cuando llegó recién, se instaló en la ribera del río Paraná para estudiar a las plantas. Como en este lugar, era un lugar que estaba completamente baldío, porque él vino después de la época de los jangaderos, que eran las personas que talaban los principales árboles que estaban en la costa del Paraná. Se tiraba todo directo a la costa. Y Moisés Bertoni tuvo el gran trabajo de hacer aquí, de hacer este monte que tenemos. Por eso siempre decimos que este bosque es un bosque único a nivel mundial. En ningún lugar se va a encontrar un bosque así, porque son árboles seleccionados y plantados por el sabio Moisés Bertoni. En este lugar él llegó a plantar unas 600 especies de plantas exóticas. Tenemos unas 400 nativas. Él en su momento llegó a plantar entre 5.000 a 6.000 especies. Posterior, pasó 7 años en la ribera del Paraná hasta que en 1901 sufrió una gran inundación y se vio obligado a construir esta casa. La casa del sabio Bertoni ya tiene 119 años. En estos 119 años se mantiene aún esta casa tal como lo fue de manera original, Bianca. Un 50% de la madera seguimos manteniendo, la madera original. La casa estaba distribuida en 2 plantas. En la primera planta originalmente vivían con sus familiares y en la segunda planta, en el nivel 2, estaba todo para objeto de estudio. Aquí en la casa él tenía una biblioteca de 17.600 libros, tenía su escritorio. También el lugar de la casa y del monumento mismo es muy conocido porque el sabio Moisés Bertoni fundó la primera imprenta científica del Paraguay. Él aquí escribió 524 libros en 7 idiomas distintos,
todos esos libros eran enviados a muchísimos lugares del mundo para que otras personas puedan conocer, estudiar, investigar sobre nuestra fauna, nuestra flora, sobre nuestros guaraníes, sobre nuestra agricultura. Ujú. ¿Es suficientemente conocido Moisés Bertoni con todo lo que ya me estás contando aquí a nivel país y a nivel internacional? Mira, yo creo que se les podía dar mucho más respeto y mucho más alcance, que la gente realmente llegue hasta el monumento, no solamente para apreciar la inigualable belleza de la naturaleza, sino también para conocer lo que fue la rica historia y todo lo que nos dejó. Imagínate que en 1901 una persona como Moisés Bertoni venía estudiando aquí junto con los guaraníes las riquezas, las bondades de la stevia rebaudiana Bertoni, que es su legado más dulce. Él con el doctor Ovidio Rebaudi, que era un químico, ellos descubrieron que era 300 veces más dulce que el azúcar, y a partir de ese momento patentaron a la stevia, El llamado canje. ya popularmente conocido como canje en Paraguay, y empezaron a exportar a China, Japón, Brasil, Tailandia, Corea, entre otros países más. Por eso hoy me asusta, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, hace 20 años conozco la stevia y hay muchísima gente que conoce hace 10 porque se vieron obligados a consumir stevia en la mesa de cada día, ¿verdad? Pero no todo el mundo sabe que una persona como Moisés Bertoni, que estaba acá en Paraguay, ya venía estudiando la planta. ¿Puedes ayudarnos a mostrar este lugar a la gente que vea, Vamos. los seguidores de Radio Concierto, y como si fuera que ellos mismos estén subiendo en este lugar, en la casa del sabio Moisés Bertoni? Estamos en este momento subiendo las escaleras de lo que es sería lo que fue su biblioteca, lo que nos contaba Bianca. Entonces vamos a iniciar el recorrido. Bianca, te busco por aquí nuevamente para que me cuentes. Un momentito, vamos a revisar cómo está. Este era el lugar donde el lugar, yo no sé si la gente siente lo mismo que yo siento aquí, el silencio, que se siente esa paz y esa tranquilidad como para poder sentarse a leer o a escribir, Bianca. No sabes la cantidad de gente que llegó hasta aquí diciendo quiero escuchar el silencio. Fue una de las frases que más escuché y que más me gusta, y que siempre capté eso de la gente, de la necesidad que tienen también, ¿verdad? De estar en conexión con la naturaleza y recibirla realmente de una manera genuina. Se siente esa sabiduría por aquí. Sí, mucha gente dice, entra en la casa y trata de, no sé, de volver a la raíz, ¿verdad? De regresar en el tiempo. ¿Nos puedes mostrar lo que tenemos por aquí, Bianca? Aquí están una de las últimas pertenencias que quedaron en la casa del sabio Moisés Bertoni. Moisés Bertoni vivió hasta 1929. Sus familiares quedaron viviendo en la casa hasta 1955. Y después, en 1955, el 13 de abril, sus familiares decidieron donar al gobierno para que se transforme en un monumento científico, un área protegida y que sea cuidada por guardaparques, que cuiden la naturaleza, que cuiden a la casa, y que personas puedan, que no quede solamente el legado para las familias, sino que para llegar a muchas más personas, porque como yo creo que hay muchos admiradores de la vida y del legado del sabio Bertoni. Los objetos, Bianca, ¿puedes mostrarnos, puedes hablarnos de lo que vemos aquí? Sí, es un sillón muy típico de lo que eran los muebles de Europa de entre 1800 a 1900, fue traído de allá. Tenemos algunas fotografías. Por ejemplo, que es el cuadro de una de las fotografías del pueblo natal de Moisés Bertoni, Lotiña, en Suiza, aquí acompañado con su esposa. La fotografía que estábamos mostrando, él trajo estas fotografías de allá. Esta fotografía fue tomada en Asunción. En Asunción. Esto sería un baúl. ¿Qué sería, si podemos contar? Sí, estos serían baúles originales de la familia de Moisés Bertoni. Seguramente ellos trajeron sus cosas dentro de los baúles. El traslado que Moisés Bertoni hace con su familia fue vía barco. Todo en barco. Vinieron en un barco a vapor hasta la Argentina y después también.
Podemos, este lado, ¿qué tenemos? Aquí tenemos parte de los instrumentos de su microscopio que él utilizaba. Su esposa, quien fue hija de farmacéuticos, y aquí montó un pequeño laboratorio para hacer remedios para la familia Bertoni, para los guaraníes, para todos los que vivían en el puerto Bertoni. Y abajo es Y aquí tenemos algunos diarios que eran de la época del sabio. también. Inclusive aquí vemos vemos armas, balas. ¿Cómo sería esto, Bianca? Y seguramente ellos utilizaban para poder defenderse, porque Moisés Bertoni en 1896 tuvo que viajar hasta Asunción para fundar la Escuela Nacional de la Agricultura del Paraguay. Y su esposa y los hijos quedaban solos en la casa. Estos son algunos de los libros que él tenía, sus manuscritos Libretas, también. manuscritos, su letra era muy linda. O sea, se mantiene aún aquí sus cartas, sus manuscritos. Muchas de las libros. cartas y diarios tenemos de la época. En el siguiente salón vamos a tener a la máquina de escribir, que solamente existen 2 en el mundo. Adelante, Bianca, si nos guías un poquito con este recorrido que seguimos haciendo. Aquí vemos más fotografías aún de Moisés Bertoni con su familia, inclusive con los indígenas vemos aquí. Estamos sería el primer piso, o sea, de 2 pisos es esta casa. Sí. La primera y segunda, estamos en la segunda planta en este caso. Bueno, continuamos aquí entonces en donde era el escritorio, la oficina prácticamente de Moisés Bertoni. Si puedes contarnos más bien. Esto es el escritorio oficial del sabio, el original del sabio Bertoni. Por la pared tenemos algunos títulos que él recibió en la región, ya que era el representante científico del Paraguay en aquel entonces. Aquí tenemos mimeógrafo, tenemos la prensa para copiar cartas, un mapa. Esto que ustedes ven ahí sobre el escritorio es un calendario, entre otras anotaciones más. Ahora sí pueden... Vemos aquí, podemos ver como si fuera Bertoni ahí sentado escribiendo. Esa estatua fue ¿Esa diseñada en su tamaño original. Y pareciera que le vemos a él ahí. Sí. A ver, Aquí, ¿de este lado? aquí tenemos a la máquina de escribir del sabio Moisés Bertoni. Es una Mignon, solamente tiene 2 teclas, una es clic, la otra es espacio, y con esta aguja puede buscar las letras necesarias. Moisés Bertoni con esta máquina fue que hizo sus 524 libros en 7 idiomas. Aquí también tenemos a los últimos detalles de lo que él tenía de la fábrica de fósforos y de velas. Se llamaba El Sol. De un lado venía la etiqueta y de otro lado venía la imagen de los héroes de la guerra del 70. Para que la gente conozca a los héroes Exactamente, del 70, aparte de él vender, hacía eso. aparte de vender fósforos y velas, vendía también educación. Las imágenes de cada uno de los héroes. Exacto. Excelente. Aquí De la tenemos guerra de la Triple Alianza. más diarios. Y aquí tenemos algo muy interesante, que era su cámara fotográfica de 1910. Él compró en Argentina esa cámara. Por lo visto que le gustaba mucho la fotografía. Tenemos muchas fotografías por toda la casa. Y las fotografías eran prácticamente suyas. Sí, su fotografía de su autoría. Muchas de ellas. Vemos allí cartas, por ejemplo. Eran manuscritos de él. Bianca. Sí, esa carta le envió a su Ahí hijo. podemos observar la letra que tenía Moisés Bertoni. La carta a su hijo Guillermo Tell.
En principio este lugar se llamaba Guillermo Tell. ¿Era en honor a su hijo? Colonia Guillermo Tell, sí, en honor a su hijo. Ujú. En honor a su hijo después se llamó Moisés Bertoni. Por aquí, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos su traje original también, sombreros de copa de él y de su esposa. Ese mismo sombrero pueden ver en esta imagen, en esta fotografía que él tiene con su esposa, que está usando él mismo. ¿A los cuántos años falleció Moisés Bertoni? A los 72 años, en 1929. Falleció aquí. Falleció aquí, falleció en Foz de Iguazú, pero a su pedido fue enterrado aquí a 50 metros de su casa. Que enseguida vamos a estar visitando también su lugar de descanso definitivo. O sea, el traje de Moisés Bertoni podemos observar aquí con esa fotografía. Esto es increíble, esto es muy bueno mostrarle a la gente de que sepa esta rica historia. Así es. Ahora les invito para pasar al salón de la colección de ciencias naturales para conocer un poco sobre los estudios científicos, sobre la fauna y flora del lugar. Retornamos desde el Museo Moisés Bertoni, este monumento natural que ya mostramos el acceso principal, la biblioteca, la vida de Moisés Bertoni, y ahora nos toca hablar de la fauna y la flora. ¿Qué le rodeaba a Moisés Bertoni y cuál es el componente natural de este lugar? De eso hablaremos otra vez aquí con Bianca, que con mucho gusto ella nos está acompañando y nos está mostrando. Bianca, si nos podés comentar sobre este lugar. Este lugar era la anterior biblioteca original del sabio Moisés Bertoni. Era aquí donde estaban los 17.600 libros que él tenía. Posteriormente fue llevado al Cabildo en Asunción para poder proteger a los libros, porque en el bosque atlántico del Alto Paraná, este tipo de bosque, tenemos muchísima humedad y con el tiempo teníamos miedo que se pierda. Y transformamos el lugar en lo que es la colección de ciencias naturales. Todo esto es parte de la colección original. Todo tiene en base a 113 años. Todos estos animales están en un 75% de alcohol y 25% de agua. Estos animales eran de su época. De la época de Moisés Bertoni, colectados por él, y en base a eso podemos saber hoy día qué animales seguimos teniendo, qué otros animales no, y ellos tenían que capturar los animales para poder estudiar, porque no tenía tantos equipos fotográficos con tanta tecnología como tenemos hoy, ¿verdad? Para poder saber todos los detalles de cada animal. ¿En esa investigación su esposa lo ayudaba? No, esta investigación exclusivamente la hacía con su hijo Arnoldo de Winkelried Bertoni. Él estudiaba mucho sobre los animales, principalmente sobre las aves. Su hijo fue un gran ornitólogo. De las 720 y alguito especies de aves que tenemos en Paraguay, cerca de 350 fueron encontradas o descritas o estudiadas por el hijo de Moisés Bertoni, y él lo hizo en un libro que se llamaba Las nuevas especies de aves del Paraguay. En ese libro podemos encontrar todo esto, ¿no? Todas esas 350 especies que él estudió, muchas de ellas seguimos encontrando acá. Una de las principales y más célebres que fueron estudiadas por su hijo, identificadas para Paraguay, se llama tangará amarillo. Suele hacer nido acá mismo en esa palmera que tenemos adelante mismo de la casa. Todos los años pone huevitos y tiene pichones, todos los años. Podemos mostrar un poquito entonces esto que vemos en este... Aquí nosotros siempre aconsejamos venir al monumento científico con calzado cerrado, con ropa bien adecuada, porque tenemos presencia de muchos animales. Así como es muy lindo mirar algunas aves, también para nosotros es muy lindo apreciar y saber cuidar a nuestras serpientes. Por eso es que siempre instamos a la gente que tiene que venir con ropa adecuada, porque acá si vemos una víbora, nadie te vaya a salir a matar una víbora. Nosotros tenemos que aprender que estamos viniendo a visitar el lugar de los animales, y por eso son ellos los que nos están recibiendo aquí. Exactamente, ellos son los dueños de la casa, los dueños del bosque. Y en este lugar tenemos presencia, por ejemplo, de yarará y de coral, que son
las dos serpientes más venenosas que tenemos en el Paraguay, como también de búho arcoíris, que es esta que tenemos en el frasco. Si bien es la más grande y mucha gente tiene miedo por su tamaño, pero es la más inofensiva, por Pero, decirlo así. o sea, de esta especie De esa está especie todavía seguimos aquí. teniendo vivas y es un placer mirarla porque es demasiado linda. Ujú. O sea, hay que cuidar todavía estas, o sea, estas serpientes que están todavía aquí. Exactamente, porque mucha gente, por ejemplo, tiene miedo, pero no saben que ellos nos están haciendo un trabajo gratis. Si muchas veces tenemos ratas en casa es porque hace falta más serpiente, porque la gente mata pues la serpiente y la serpiente es quien come a la ratita, entre otros animales, y es Claro. toda una cadena alimentaria. Ujú, la cadena alimenticia entonces. Y lo más importante aquí, Bianca, es que estos fueron, ellos trajeron aquí para estudiarlos a estos animales. Fueron colectados aquí en el museo. Y al costado, en el otro sector, tenemos el laboratorio de su esposa, que como te comenté fue ¿Cuál hija sería? de farmacéuticos. Y en este lugar ella preparaba remedios para los guaraníes y para la gente del pueblo acá de Puerto Bertoni. Estaban en unas cuantas personas, había muchas casas antes, habían varias familias que vivían y O sea, compartían en este acá. espacio su esposa se dedicaba al laboratorio. Exactamente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo, que recuerdes, Bianca? Uy, tenemos todos los objetos principales, ¿verdad? Para hacer remedios, que balanzas, para calentar, los frascos, algunos químicos Ujú, que están todavía, de su familia. se mantienen aún. Se mantienen aún muchos frascos. Acá la mayoría son todos originales de la época, muchos de ellos tienen todavía los sellos, ¿verdad? De qué país eran, porque antes en las botellas ya se fabricaban ya con el nombre del lugar. Ujú. ¿Cómo hacen cuando viene gente en grupo? A veces hay personas también inadaptadas que quieren entrar, ingresar, tocar, Bianca. ¿Cómo hacen? Y nosotros en el año 2015, cuando llegamos con la Fundación Moisés Bertoni, tratamos de demostrar a la gente un turismo diferente, que es el turismo sostenible. Fuimos básicamente uno de los pioneros en esto. Y fue difícil en el inicio porque la gente quería venir acá porque pensaba que antes era un balneario. Y nosotros tuvimos que cambiar esto. Nosotros queremos que la gente llegue acá para aprender, para llevar conocimiento de la vida del sabio Bertoni. Entonces lo primero que hacemos, una vez que llegan allá en nuestro centro de recepción de visitantes, es indicarles todo lo que tienen que tener puesto, ¿verdad? Si quieren llevar repelente, si quieren llevar agua, ropa adecuada. Así como también es importante para nosotros mencionar que no tienen que tirar basura. Yo puedo guardar su basurita mientras, si no pueden cargar, o más bien llevar en una bolsita para a la vuelta tirar. No arrancar ninguna planta, no ingresar con bebidas alcohólicas, no hacer fuego, no tirarse en el río Paraná, porque el río Paraná es súper peligroso. El río Paraná, por ejemplo, en una hora puede subir o bajar hasta 2 metros y muchas cosas pueden pasar, y por eso siempre cuando el turista viene acá, no solamente está viniendo para llevarse fotos o sacarse fotos lindas para las redes sociales, están viniendo acá para aprender y salir rico en conocimiento de acá. Bianca, en cuanto al corredor ecológico, a los árboles, plantas en especie de extinción, ¿cómo están cuidando? ¿Hay tala ilegal de árboles? ¿Cómo están tratando el lugar? Nosotros desde el 2015 que llegué acá nunca pude observar ninguno, nada. Y justamente nosotros tratamos también de enseñar a la gente que no tienen que talar árboles, porque no es solamente un árbol. Es la vida para las aves, la vida para los monos. Muchos animales viven en cadena con las plantas y eso hay que aprender, ¿verdad? No es solamente un árbol. Una imagen increíble en este lugar, el río Paraná, Bianca. Sí, que mucha gente que llega acá siempre dice cómo Eligió quisiera tener también. una vista así, o cómo Moisés pudo inspirarse, o con razón se inspiraba tanto y podía hacer tantos libros con una vista tan tranquila y que transmita tanta paz. O sea, acá desde su balcón veía el río Paraná.
No sé, es algo que es indescriptible. Ahí enfrente mismo de la casa solemos ver muchos animales bonitos, así mamíferos de grande porte. Ese árbol que tenemos medio blanquiciento se llama Caí Cujilleja. Ese árbol ya estaba antes de la llegada del sabio Moisés Bertoni en el lugar. Tendrá más de 200 años porque su madera es bien dura, su árbol él es muy, muy buen árbol. Tiene una muy buena vista también. Muy resistente. Sí. En este momento conoceremos lo que fue el anfiteatro donde Moisés Bertoni interactuaba con los hermanos indígenas. Así es, en este anfiteatro Moisés Bertoni se reunía tanto para las celebraciones como también para los debates del puerto Bertoni, de qué pasaba acá, qué se hacía acá, cómo se hacía acá. Y les quiero recordar, quiero hacerles saber que dentro del monumento científico está ubicada la comunidad indígena Carrería Cue. Están entre unos 147 en Budá Guaraní, tienen su escuelita, tienen sus casitas, hacen artesanías para la venta local en el lugar para los turistas. Y muchas veces también ellos suelen venir para hacernos sus bailes típicos y sus musicales típicos de ellos, ¿verdad? Con instrumentos que ellos hacían antes con tacuara, con su guitarra. O sea, los visitantes tienen la oportunidad de ver, convivir con los hermanos indígenas aquí. Y no solamente eso, ahora mismo estamos inaugurando un sendero hermoso que se trata de plantas medicinales. Los propios guías son los propios guaraníes, que hace que sea aún más rico, ¿verdad? El recorrido, que mejor que aprender de ellos que saben tanto sobre plantas medicinales. Y vale la pena venir, conocer, dedicar un día entero para conocer todas las bellezas que ofrece el lugar. Y entonces la próxima radio concierto va a estar acompañando y recorriendo con los indígenas. Le vamos a estar esperando, seguramente ellos también van a estar muy contentos de recibirles y poder mostrar, porque mucha gente no sabe nomás todo lo que se está haciendo, pero imagínense que un guaraní esté enseñándonos otra vez, y eso antes no había en Paraguay, que te estén enseñando frente a frente sobre las plantas medicinales, y ellos más que nadie son los más indicados para hacerlo. ¿Este anfiteatro se sigue utilizando en la actualidad? Sí, cuando traemos los grupos de colegios es acá donde hacemos algunas interacciones de educación ambiental. Moisés Bertoni falleció en Foz de Iguazú y sus restos descansan aquí con sus familiares en el cementerio de la familia Bertoni. Bianca, vemos aquí que a 50 metros nada más de donde vivía él
descansan sus restos. Así es, Moisés Bertoni pidió a sus familiares que quería descansar a 50 metros de su casa, fue su pedido, y los hijos trataron de cumplir con el pedido. En ese cementerio está Moisés Bertoni, su madre, 4 de los 13 hijos, un nieto, un bisnieto y una nuera. Moisés Bertoni pidió ser enterrado exclusivamente acá, no solamente por los 50 metros de la casa, sino también porque está enterrado en el pie del árbol de ciprés, que es ese árbol grande que está ahí, que es un árbol muy típico de Europa, que desde la época de los reyes las personas eran enterradas en los pies del árbol porque creían en la conexión del árbol al cielo, que podía llevar el cuerpo y el alma mediante el árbol al cielo. O sea, tiene un significado muy importante. Significativo importante. Sí. ¿Y ese árbol él plantó, Bianca? Sí, él plantó. Este árbol tiene 119 años y nosotros queremos que sea para siempre luego, porque es lo que hace que quede más lindo aún ese espacio que él tanto quiso, ¿verdad? Y tanto queremos preservar. Y vemos de la época cómo también se hacía el panteón también, Bianca. ¿Cómo fue este diseño? De sus familiares probablemente, ¿verdad? Seguramente ellos hicieron entre los que ya estaban acá. ¿Aquí la gente puede ingresar o solamente puede estar hasta donde nosotros estamos aquí? Sí, en la entrada del Museo Moisés Bertoni incluye la visita al río Paraná y la visita al cementerio de la familia Bertoni. Bueno, de esta manera estamos culminando este recorrido por el monumento de Moisés Bertoni. Bianca, te agradecemos muchísimo por acompañarnos y mostrarle a los seguidores de Radio Concierto la rica historia de lo que fue Moisés Bertoni y su familia en este lugar. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por venir a conocer este lugar, ¿verdad? Tan rico en ciencia, en historia. Y le queremos invitar también a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a que vengan a conocer y que vengan a nutrirse también con la historia que nos deja el gran sabio Moisés Bertoni y poder aprovechar, ¿verdad?, la hermosa vista del río Paraná y de nuestro bosque, de tantos animales también que tenemos acá y también de la cultura guaraní. Acá vendemos artesanías también, así que le van a dar una buena mano si ayudan comprando la artesanía de los guaraníes. Bianca, ¿en qué horario pueden venir los visitantes? Nosotros estamos de martes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos una entrada que es de 20.000 guaraníes por persona. Y abrimos, por ejemplo, si un lunes cae un feriado, abrimos también. Este 8 de diciembre le vamos a estar esperando. Muchas gracias. A ustedes. Llegamos a la parte final de este recorrido de viernes de HDP.